Hoy, como todos los jueves, es día de estudio. Venimos haciendo un análisis del libro de Apocalipsis y en esta ocasión nos toca la iglesia de la Odisea. Para ello, quiero leer un pasaje que está en el libro de Colosenses. Dice así en su capítulo 2, versículo 1 y 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. El apóstol Pablo, en los tiempos en que escribe sus cartas, él ya sostenía una lucha por los laodinenses, para que ellos tuvieran un conocimiento completo de la obra del Señor Jesucristo, un pleno entendimiento de lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Como vemos, el apóstol Pablo en esta carta menciona a la Odisea y 40 años después aparece en el libro de Apocalipsis. Veamos qué Dios dice de ella y qué nos dice hoy a nosotros. ¡Empezamos! La Odisea es la última iglesia. Hay teólogos que llegan a expresar que las iglesias son diferentes etapas de la misma iglesia. Pero también podemos observar y entender que de acuerdo a como nosotros creemos, de acuerdo a nuestra exégesis es literal, de acuerdo buscamos el contexto histórico, gramatical. Y pues bueno, la Odisea, al mismo tiempo que el apóstol Juan está recibiendo la visión, está recibiendo el mensaje de las demás, él recibe el último mensaje a la iglesia de la Odisea. Pues bien, vamos a leer el pasaje. Primeramente vamos a ver qué es la acreditación genuina o falsa. De eso vamos a hablar acerca de la Odisea. Acreditación genuina o falsa. Y vamos a leer el pasaje de la Escritura. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no sea que se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces les estaba diciendo que hoy vamos a hablar de que la acreditación genuina o falsa, de la acreditación genuina o falsa. Nosotros necesitamos ver que una credencial, pues acredita. Es un documento con que se acredita la identidad y el cargo o función del portador de la misma, y que permite la credencial realizar ciertas cosas. Y nosotros necesitamos ver, ¿verdad?, qué tan importantes son las credenciales, porque la credencial habla de nosotros. En esta tarde vamos a ver la credencial que presenta la Odisea. La Odisea es una ciudad fundada por Antíoco II en el año 261 antes de Cristo, del 261 al 746 antes de Cristo. La Odisea fue
el nombre que tuvo esta ciudad fue en honor a la esposa de Antíoco. La Odisea fue establecida como una base militar para proteger la frontera norte del reino de Antíoco. La ciudad estaba situada en el valle de un río que se llama Lico. Estaba al sureste de Filadelfia, cerca de Filadelfia. La Odisea era una ciudad favorecida por sus rutas que tenía dos rutas muy importantes comerciales, eran comerciales, pero del imperio. Esta ciudad imperial, esta ciudad del Imperio Romano, la Odisea, era la ciudad más rica de Frigia por la tierra fértil que tenía. La Odisea tenía hermosos pastos y ahí en esos hermosos pastos se criaban las ovejas que daban una lana negra, muy, muy hermosa, muy brillante. Y que esta lana pues tenía mucha demanda. Aparte de eso, una de las características muy fuertes que tenía la Odisea es que ahí estaba una escuela de medicina. En esa escuela de medicina se producía un ungüento para los oídos y un colirio para los ojos. Entonces, pues mucha gente iba a esa ciudad, pues por la lana, por las rutas comerciales, pero también iba por la situación de la medicina. Entonces, por esas propiedades que ellos tenían para curar las enfermedades de los ojos. Pues bien, entonces ahí vemos al Señor Jesús, conociendo nosotros ya cómo es la Odisea, vamos a ver que el Señor Jesús ahora se presenta a Él. Y Él presenta sus credenciales, Él presenta quién es Él. Y Él nos dice, de entrada vemos aquí al Señor Jesús presentándose y diciendo, he aquí, en el versículo, cuando dice, el versículo 14, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. Entonces aquí encontramos que Él dice, he aquí, si Él se presenta, he aquí el amén. Quiere decir, he aquí el que hace las promesas y las cumple. Pero son promesas que no cambio. Yo no cambio, Él está diciendo estas palabras, yo no te prometo algo, ahorita te prometí, al rato te cambio la promesa. No, yo lo que prometo te lo cumplo. Es decir, Él no falla en la ejecución de sus promesas. También Él se muestra como el testigo fiel y verdadero. Fiel en cuanto a su constancia, es decir, no falla en la ejecución de su testimonio. Y es muy interesante el conocer, porque cuando podemos observar que en el original Él se presenta como el testigo fiel, usa una palabra, la palabra testigo es la misma que se usa en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando dice, y me seréis testigos, que es la palabra mártir, martureo, viene la palabra testigo, viene de la palabra martureo, de mártir, y nosotros pudiéramos pensar que este testigo no solamente es el que ve, el que está ahí ocularmente, sino él hace referencia de que él vive lo que es él, porque en esencia él es fiel, él es verdadero y él es antes de todos. Él a la Odisea se está presentando de esa manera como verdadero, como el que es inamovible, él no se mueve, él es antes que todos. Y vamos a ver ahora, se presenta ante la Odisea y lo primero que le dice a la Odisea es, yo conozco tus obras. A mí me impresiona mucho esta parte, me impresiona mucho porque las 7 iglesias, o sea, yo fui a investigar allí en la parte, y si tú vas a cada una de las iglesias, vas a encontrar la misma frase, yo conozco tus obras. Pero me interesó saber a qué se refería en el original, porque en ocasiones en el original cambian, aunque se traduce la misma palabra, se cambia, cambia en el original. Por ejemplo, la palabra conozco.
Cuando dice Jesús, yo conozco tus obras, aunque para nosotros en español la palabra conozco es el mismo verbo para cuando dice en Primera de Juan, cuando dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces pareciera que dice lo mismo, pero no dice lo mismo. Cuando aquí el Señor Jesús está diciendo yo conozco tus obras, está usando un verbo que está diciendo yo miro, yo he observado, yo he visto, ¿sí? Yo he visto, porque la palabra está usando un verbo diferente al que está usando en Primera de Juan, el mismo Juan. Y cuando dice, el que no ama no ha conocido, porque está usando el verbo conocer, y dice, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esa parte usa otro verbo, que quiere decir, Juan está hablando de un verbo que habla de una relación profunda, de una intimidad con Dios. Y aquí en este verbo, cuando dice yo conozco tus obras, está usando un verbo de mirar, de observar, de que está ahí presente, él es el testigo fiel que está viendo ahí qué está haciendo la Odisea. La Odisea le dice, ¿verdad? Jesús le dice, tu credencial, la Odisea, que tú presentas, no es válida. No es válida. ¿Por qué? ¿Por qué no es válida? Primeramente también quiero que veamos juntos, ¿verdad? En el verso 16, a la mitad del verso dice, porque tú dices, yo soy rico. Entonces aquí la palabra tú dices está hablando, es el mismo verbo, ¿verdad? Del alear, de decir, de estar hablando, de estar parloteando, de estar diciendo así como muy fanfarronamente, es una expresión muy burda, pero esa es la expresión que el Señor Jesús le está diciendo a la Odisea. Tú dices, tú hablas, tú estás hablando y tú dices que eres rico. Tú estás diciendo que tengo abundancia, soy una persona autosuficiente. Me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y cuando dice la palabra tú dices, está hablando de una manera que la Odisea está diciendo, yo continuamente estoy ejecutando, ¿verdad? Estoy disfrutando mi vida, estoy disfrutando el mundo, estoy disfrutando lo que tengo aquí en mi ciudad y esa forma, ¿verdad? Lo hago hoy, lo hago mañana y no tiene un término porque yo tengo todo lo suficiente. Eso es lo que está diciendo la Odisea. Y cuando la Odisea está diciendo, soy rico, tengo abundancia, soy autosuficiente, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y usa una palabra tan interesante como es agarrar. Dice, yo no tengo la necesidad de estar agarrando porque tengo lo necesario, pues no tengo necesidad de tomar nada de nadie. Eso es lo que la Odisea está diciendo en su estilo de vida, en su forma de vida, porque ama su ciudad, disfruta el centro oftalmológico, disfruta el agua, ¿verdad? Disfruta el comercio y entonces se siente que él lo puede. Y qué triste que la Odisea, como la iglesia, había caído en esta situación. Y Jesús invalida sus credenciales. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque le está diciendo, la Odisea se presenta como autosuficiente y el Señor Jesús le dice, no, la Odisea. Por eso le dice, yo conozco tus obras. Yo estoy viéndote.
Yo estoy observándote, cómo vives, cómo piensas, cómo te conduces. Que no hay amor entre ustedes, que no te interesa. O sea, estás tan metido dentro de ti mismo, estás tan satisfecho en ti mismo, que no puedes mirar hacia afuera, porque allá afuera hay mucha gente que tiene necesidad. El día de hoy, hermanos, estamos viviendo una situación difícil. Y el Señor Jesús también nos está viendo a nosotros. Es muy, muy interesante esto, porque Jesús, cuando le dice, yo conozco tus obras, he sido el testigo ocular. Y cuando le dice yo conozco, le está diciendo yo he entendido. La palabra, como les decía, conocer, viene del verbo saber, de entender, de conocer la intención. Entonces Jesús, les decía, usa esta misma frase para las 7 iglesias. Y esto, el día martes, no sé si ustedes se recuerden, los que vieron la enseñanza, nos habla del tribunal de Cristo. Jesús quiere hacer notorio en cada iglesia, quiere hacer notorio, quiere hacerle ver a la iglesia que Él está presente en cada acto de su vida. Hacía mención de una manera muy particular de que cuando trabajamos en la casa, en la obra o lo que tiene, pero no solamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con todo lo que somos. Es como la adoración. ¿Qué es adoración? Adoración no es cantar a Dios solamente. Adoración es todo lo que tú eres, todo lo que tú haces. Y eso nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Les decía el martes, Cristo encontramos que va a ser nuestro juez. Claro, aclaramos, no para condenación, sino para pesar nuestro trabajo. Él va a calificar nuestro trabajo. ¿Cuándo va a ser? Después del rapto. ¿Y en dónde va a ser? En la esfera celestial. Entonces, a las iglesias el Señor les está diciendo, he visto lo que has hecho, lo que has trabajado, la intención con lo que tú lo has hecho. Sea como sea nosotros, así como en las diferentes etapas de la iglesia o en la vida cristiana, todos tenemos un estilo de vida. Todos tenemos un estilo de vida. Y ahorita, ese es lo que somos, sale en nuestros peores momentos. Si Cristo vive en nosotros y realmente nosotros como cristianos estamos viviendo la vida cristiana, se está viviendo dentro del hogar, en cada intención que tenemos con el esposo, con los hijos, con los vecinos, o estamos tan satisfechos como la Odisea, tenemos todo, tenemos comida, tenemos salud, tenemos una casa, tenemos un espacio, tenemos y tenemos. Tú dices, Jesús le dijo a la Odisea, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No tengo necesidad de estarle pidiéndole al vecino, a la vecina, al pastor. No tengo necesidad. Pero el Señor nos habla y nos dice, yo lo he visto, no has comprendido tu estado. Eso es lo que le dice. Cuando le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes. Vuelve el Señor a decirle, y no sabes, no has comprendido tu estado. Eso es lo que le está diciendo Jesús a cada uno de los que están dentro de esa iglesia. No has comprendido que eres
miserable. Y cuando está diciendo miserable, le dice, eres digno de lástima. ¿Por qué? Porque, hermanos, las cosas aquí terrenas solamente el Señor nos las ha prestado porque no son nuestras. Si el Señor quiere, hoy mismo nos quedamos en la calle debajo de un árbol. Así pa' pronto. Nos podemos quedar sin casa, sin trabajo, sin familia, sin nada. Porque nada es nuestro. Y las intenciones de nuestro corazón, nosotros las mostramos en ese amor hacia el mundo, porque a veces se toma la forma del pensamiento del mundo. La Odisea había tomado la forma. Por eso el apóstol Pablo, bien hablando del Espíritu Santo a través, dice, no os conforméis, no tomes la forma. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. No tomes la forma, cambia, metamorfosis. Transformaos, la palabra transformaos viene de la palabra metamorfosis, transfórmate. Hermanos, nosotros como humanos tendemos a amarnos, que cuando tú estás cómodo, ay, qué rico estoy en mi reino. No, hermanos, no estamos en nuestro reino. Todo es prestado, todo, hasta los zapatos. Lo único que nos vamos a llevar, cuando el Señor nos llame a cuentas, es lo que hemos trabajado para Él. Lo único que nos vamos a llevar es lo que hemos trabajado para Él. Y el Señor le está diciendo a la Odisea, eres miserable, miserable, digno de lástima, pobre. Y la palabra cuando le dice eres pobre, está hablando de una miseria donde le dice, eres un mendigo, no te has visto, no te has dado cuenta que todo lo que tienes es prestado, porque nada te pertenece, nada. Y luego le dice, estás ciego. Hoy ha de haber sido una palabra fortísima, teniendo ahí el centro de salud más grande, más fuerte para los ojos, para que tuviera claridad la gente, para que estuvieran bien. Y el Señor Jesús le está diciendo, ciego, porque la ceguera no es lo que nuestros ojos físicos pueden mirar, sino la ceguera de la que está hablando es la ceguera de la falta de entendimiento, de la falta de discernimiento, de tener y de saber quién es Él, en dónde está parado, a quién se debe y hacia dónde tiene que caminar. Por eso le dice, tú tienes que comprar oro refinado. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, porque le está diciendo, yo soy el testigo fiel y verdadero. Mis credenciales, lo que yo soy, es que yo soy la verdad absoluta. Y cuando Él dice, yo soy el testigo fiel y verdadero, nos habla de que Él tiene la capacidad para que lo que promete lo cumple, no importando las circunstancias que vivamos. Él es dueño de las circunstancias, Él es dueño del tiempo, Él es dueño del oro, Él es dueño de la salud, Él es dueño de todas las áreas de nuestra vida. Nosotros no podemos decir, yo lo que te prometo te lo voy a cumplir. No lo sabemos si lo podamos cumplir. Jesús sí. Jesús sí, por eso le dice a la Odisea, te aconsejo que de mí compres, vengas a mí,
Porque él está diciendo, la Odisea le está diciendo, yo no tengo necesidad de tomar nada de nadie. Y Jesús le está diciendo, sí, sí tienes necesidad. Y yo, de lo que tú tienes necesidad es lo que yo tengo. Y tú tienes que venir a mí. Compra, ponte las vestiduras blancas. Es el contraste entre la lana negra, brillosa, opulente, que todo mundo quiere, al contraste a lo que da el Señor. Porque la vestidura que da el Señor es una vestidura blanca. Es una vestidura que un día, cuando estemos en su presencia y podamos admirar cómo Él nos va a vestir. Ay, hermanos, dice la Escritura que son las obras de justicia de los santos. Las obras de justicia significa lo que Él nos dio la oportunidad de hacer para ser útil en Él. La solución para que nuestras credenciales sean válidas. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y le dice, la solución para validar sus credenciales, el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y también es tan interesante, hermanos, cuando tú lees la Escritura, cuando la estudias, porque la lees es uno, estudiarla es otra. Estudiarla es que agarres un lápiz, una pluma, te empieces a rodear de un diccionario, de un comentario, de un libro. Y hermanos, el día de hoy ya no, es cierto, tú me puedes decir los diccionarios, los comentarios, pero ya el día de hoy en la web se han bajado y bueno, yo te doy una página, apúntala si tienes pluma ahí, se llama elolivo.net. Ahí tú puedes entrar a esa parte y puedes bajar, puedes leer, puedes consultar diccionarios, puedes consultar teología, puedes consultar. Y cuando tú estás leyendo la palabra y la estás estudiando, puedes disfrutarla. Porque el siervo de Dios no siempre debe estar preparado. Siempre, y dice, sé pues celoso. ¿Sí? Pero les estaba diciendo, cuando dice yo reprendo y castigo a todos los que amo. La palabra amor, si ustedes recuerdan, hay 4 clases de amor. Y normalmente, cuando el Señor hace referencia, cuando dice que nos ama, por ejemplo en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, usa la palabra ágape. Porque de tal manera nos amó, que quiere decir ese amor, quiere decir que aunque no merecíamos ser amados, Él nos amó. Y cuando aquí dice a todos los que amo, dice yo reprendo y castigo a todos los que amo, no usa la palabra ágape. Y habla la palabra filial. Y hay que preguntarse por qué dice filial. Porque le está diciendo, te sigo amando como mi hermano, aunque yo estoy afuera de ti y tú no me has permitido entrar. Porque le dice, arrepiéntete, sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso está hablando de hombre de convicciones. Sé una persona de convicciones, no una persona que ahorita estás con la gente que no conoce de Jesús, hablas disparates en doble sentido, porque Él conoce tus obras, sino sé de una sola pieza. Sé una persona de una convicción, porque lo que creemos, eso es lo que somos. Sé pues celoso y arrepiéntete. Está diciendo, sé pues una persona de convicción, sé una persona íntegra, pero necesitas para ello
arrepentirte. Arrepentirte. ¿Qué significa? Arrepentimiento tiene que ver con la mente, con las emociones y con la actitud, con la voluntad. Porque así Dios nos hizo. Seres emotivos, seres pensantes y seres de volición, de voluntad. Jesús, cuando el Señor llama al arrepentimiento, Él está hablando de que se ponga en tu vida, en nuestra vida, una convicción y que nos sintamos tan mal de cómo han sido nuestras obras, que cambiemos de actitud. Y entonces es dar vuelta de 180 grados, no de 360 porque regresamos a lo mismo, 180. Ibas para el norte, te regresas para el sur. Ibas para el este, vas para el oeste. Eso es arrepentirse, pero tienen que tener las tres cosas: sentirte mal, pensar que estuviste mal y decidir empezar a caminar como Jesús quiere que caminemos. Y entonces Él está llamando a la Odisea, pero la solución para validar sus credenciales son esas. Número 1, sé hombre de convicciones. Número 2, arrepiéntete. Número 3, está tremendo esto. Tremendo, dice. Jesús dijo, déjame entrar a tu vida. Déjame entrar a tus cultos. La iglesia decía, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero Jesús estaba afuera diciéndoles, déjenme entrar. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, está hablando de que si alguna persona toma la decisión de ser una persona de convicciones, de entender que esa persona lo que tiene es prestado, toma la decisión de salir de su enclaustramiento, en el sentido de mirar hacia afuera, de entender que la gente que está afuera tiene necesidades, se está muriendo, hay necesidades y necesitamos ayunar, necesitamos orar, necesitamos clamar, no podremos ir físicamente, pero nuestra oración, los dones van a funcionar porque la obra sobrenatural del Espíritu Santo se esté realizando a través de su iglesia, que eres tú y que soy yo. Cuando nosotros tomemos la decisión firme de amarnos, de dejarnos de amar y de dejar de pensar que estamos en la suficiencia y darnos cuenta que de quien necesitamos la vestidura, de quien necesitamos lo que necesitamos es de Jesús, entonces existe el arrepentimiento y entonces le abrirá a la iglesia, la Odisea. A lo mejor tú no estás en ese caso, a lo mejor hay otra persona. Y si algo se parece a alguien, es simplemente coincidencia. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿verdad?, me abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y por qué dice entraré a él y cenaré con él? Para los judíos, hermanos, la comida principal era la cena. No era la comida como para nosotros lo más fuerte es mediodía o a lo mejor el almuerzo. Para los judíos el momento más importante era la cena. Entonces Jesús le estaba diciendo, déjame entrar a la parte donde estás en lo más íntimo, ahí contigo, déjame entrar, quiero cenar contigo, convídame y que yo te voy a convidar. Y le dice, y al que venciere, está hablando de que tú y yo
tenemos las pruebas a nosotros mismos, nos tenemos que vencer. Tenemos que vencer quiénes somos, porque nuestra naturaleza es baja. Si tú nunca has tenido una confrontación contigo mismo, al darte cuenta quién eres tú, necesitas arrepentirte. De verdad, hermano. De verdad. Así en buen plan te lo digo. Si tú nunca has tenido una confrontación con tus emociones, dándote cuenta que la forma en que piensas a veces, o la forma en que opinas a veces, la forma en cómo te expresas a veces en ti mismo, a lo mejor no se lo dices a los demás, pero ahí está. Jesús conoce, Él sabe, Él está observando, Él está mirando a su pueblo. Hay un versículo fascinante, hermoso. Dice, los ojos de Jehová están sobre los que le temen, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando tú le temes al Señor, te das cuenta de tu naturaleza y tienes que vencerla. Al que venciere. Yo, dice al que venciere, le daré a que se siente conmigo. Qué interesante, qué precioso. Cuando hay, no sé, una convivencia, una boda, unos 15 años, o llegó tal pastor, tal hermano, o nos visitó un diputado, vamos a pensarlo, y pensar, ay, cómo me gustaría sentarme con los novios, que me llamen a sentarme con ellos, para que yo coma en su mesa, que me pasen a sentar en esa mesa principal. Al que venciere. Al que venciere, dice la Escritura, que Jesús dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y si tú si lees las cartas anteriores a Apocalipsis, de las otras cartas, habla también de victoria. Yo conozco tus obras. Con eso termino. Y te hago esa pregunta. Tú tienes una credencial. No es la del INE, no es la del conductor de automóvil. Tú tienes una credencial que dice quién eres tú. ¿Cómo el Señor la va a encontrar? Una credencial que tiene validez, o que el Señor dice, lo que tienes ahí es pura fanfarronería. No vale. Yo creo que tenemos una credencial que sí vale. Este tiempo ha sido para reflexionar. Y hoy yo te animo con todo mi corazón. Cierra tus ojos.